Si está al tanto con la política en Puerto Rico, puede que haya escuchado en meses recientes reclamos pidiendo una auditoría de la deuda. La auditoría es un asunto de dignidad. Creo en la auditoría. Nos toca a nosotros exigir, es nuestro derecho. Y me gustaría explicar por qué yo pienso que aquellas personas que piden una auditoría de la deuda no saben de lo que están hablando. Número uno, ya se sabe la cantidad de la deuda, cuánto dinero se cogió prestado cada año y quiénes fueron los que cogieron ese dinero prestado. Número uno, eso ya ha sido reportado en la prensa. El Nuevo Día, El Vocero, Primera Hora, todos han tenido artículos en los cuales puedes ver cuánto dinero cogió cada gobernador durante cada cuatrienio. Y esos artículos están disponibles en línea, archivados. Cualquier persona que quiera ver cuánto dinero se cogió por estado y por qué gobernador, lo puede ir a buscar desde su computadora o su teléfono celular. Número 2. Ya la deuda está auditada. Si van a la página de website del Banco Gubernamental de Fomento, bajo Investor Resources, Commonwealth CAFR, que son los estados financieros anuales del gobierno de Puerto Rico, esos estados financieros contienen cuánto dinero se tomó prestado en ese año fiscal, en qué se gastó ese dinero, y esos informes ya están auditados. Si tenemos cada uno de esos informes de cada año auditados, no hay necesidad de auditar todo eso por completo, porque ya tenemos los informes individuales auditados. Por ejemplo, vamos a coger los estados financieros, el estado financiero del 2009 como ejemplo. Como podemos ver en la página 20 del informe, este informe está preparado por un auditor independiente, en este caso Deloitte. En la página 138 podemos ver cuánto dinero se cogió prestado por medio de bonos. Bajo Short and Long Term Obligations, si bajan a Bonds Issued, que es bajo Debt Issue, te dice el total de cuánto dinero se cogió prestado. 5.796 millones en el año 2009. Eso es 5 billones 796 millones. Casi 6.000 millones se cogieron prestados en el 2006. En la página 141 podemos ver una auditoría de la deuda hasta el año 2009. Podemos ver que en bonos generales y en bonos COFINA habían 9.700 millones en bonos generales y en bonos COFINA y otros bonos que tenían fuente de repago, había 18.000 millones, 842 millones de dólares en bonos, básicamente en deuda. Y el total 28.597 millones. En la página 143 podemos ver cuánto serían los pagos que se tenían que hacer a la deuda cada año, incluyendo el total. Se tendría, para el 2009 debíamos 52.934 millones en principal, y en intereses debíamos 27.019 millones de dólares en intereses, un total de 79.000 millones de dólares, casi 80.000 millones de dólares en el 2010. Ahora, si queremos saber en qué se gastó esos aproximadamente 6.000 millones de dólares que se cogieron prestados en el 2009, eso está en la página 38. Podemos ver the Commonwealth expenses cover a range of services. The largest expenses were for general government, education, public housing, welfare, health, and public safety. En otras palabras, el dinero que se tomó prestado se usó para educación, para salud, para policía, bomberos y gobierno general, que eso sería administración y ese tipo de cosas. Los números en sí están detallados en la página 38, bueno, resumidos en la página 38 y están en más detalle en otras páginas.
Pero lo importante es que en el 2009 los recaudos del gobierno fueron 15.000 millones, pero el gobierno gastó 19.000 millones, dejando un déficit de 4.000 millones que se tuvo que cubrir con préstamos y dinero que se obtuvo por medio de emisión de bonos, que algunos que eran de Cofina y otros que eran bonos generales. Así que eso nos permite calcular en qué fue que se fue ese dinero que se cogió prestado y a qué corresponde la deuda. La deuda corresponde a servicios como educación, salud y vivienda pública. Finalmente, y por separado, el argumento a favor de la auditoría parece ser que estas personas piensan que si se audita la deuda y se determina que la deuda fue emitida de manera ilegal, no hay que repagarla. El problema es que eso no es cierto. Si el gobierno de Puerto Rico violó la ley o la constitución para coger más dinero prestado de lo que permite la constitución, que por si acaso eso es lo que parece que ocurrió, de todos modos, si el gobierno de Puerto Rico, el gobernador y la legislatura hubieran violado la ley para violar la constitución y tomar dinero prestado, más dinero prestado de lo debido, de todos modos hay que pagar esa deuda. Porque en ese caso, quien violó la ley fue el gobierno de Puerto Rico, no los bonistas. La única situación en la cual Puerto Rico no tendría que repagar esa deuda es si los bonistas violaron la ley cuando nos prestaron dinero. Y sencillamente no hay ninguna indicación de que eso fue lo que ocurrió. Lo que actualmente indican los estados financieros es que Puerto Rico escondió el nivel de la deuda. Por ejemplo, ponían deuda en energía eléctrica, ponían deuda en acueducto, ponían deuda en cofina, ponían deuda en carreteras, de tal manera que era imposible, era más difícil calcular el total de la deuda que Puerto Rico debía. Y de tal manera era difícil calcular cuál era el riesgo de prestarle dinero a Puerto Rico. Por otro lado, como han notado periodistas y personas que discuten este tema, la ley en Puerto Rico fue modificada para legalizar Cofina y los otros mecanismos que se usaron para evitar el límite constitucional de la deuda. Por lo menos 16 años en Puerto Rico se hablaba de deuda extraconstitucional. Ese límite no significa que Puerto Rico no puede coger prestado más del 15% del promedio de los recaudos. Esa limitación, lo único que dice, esa limitación lo que crea es una limitación de qué cantidad de la deuda está garantizada por la Constitución. No es un límite de cuánto dinero se puede coger prestado. Se puede coger prestado más allá del límite, pero esa cantidad mayor del 15% que establece la Constitución no estaría garantizado. Y por eso es que ahora tenemos todos estos litigios, porque la mayoría de la deuda no está garantizada. Y en adición a eso, nosotros modificamos la Constitución y las leyes en Puerto Rico para, por ejemplo, poder cuadrar presupuestos con préstamos, algo que la Constitución originalmente no permitía, pero con el tiempo tendrían que verificar cuál fue el gobernador que lo hizo. Creo que fue Hernández Colón, que modificó la ley para permitir que los presupuestos fueran balanceados con préstamos. Y eso ha sido una práctica en Puerto Rico por casi 3 décadas. Siempre los presupuestos en Puerto Rico se cuadraban con préstamos. Y ahora decir que nadie sabía que había una deuda tan brutal, aunque todos los años en la prensa se reportaba, están cuadrando el presupuesto con préstamo, están cuadrando el presupuesto con préstamo, lo hacía Sila, lo hacía Fortuño, lo hacía Acevedo Vilá, lo hacía García Padilla. Eso no era gato encerrado, eso todo el mundo lo sabía.
Así que para resumir, número uno, la deuda ya está auditada. Los informes auditados de cuánto dinero se tomó prestado y en qué se gastó ya están disponibles en línea. Están auditados por firmas independientes. Así que no hay necesidad de auditar algo que ya está auditado. Por otro lado, aun si se fuese a demostrar que se violó la ley o la constitución cuando se tomó ese dinero prestado, eso no nos permite dejar de pagar la deuda. Lo único que nos permite renegociar la deuda es trágicamente la ley promesa que nos permite violar nuestra propia constitución para dejar de pagar dinero que estaba garantizado por la constitución, la propia constitución que nosotros escribimos. Tenemos permiso para violar esa constitución gracias a promesa. Y finalmente, la posibilidad de que un exgobernador o miembros de administraciones pasadas sean encarcelados por emitir esa deuda son muy bajas. La ley se modificó para permitir que los gobernadores y las legislaturas cogieran dinero prestado más allá del límite constitucional. Por diseño, ellos escriben las leyes. Ellos no van a escribir una ley que criminaliza lo que ellos estaban haciendo por casi 3 décadas.